Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos con mucho gusto al doctor José Alfredo Flores, eh, un pequeño breviario de lo que es la trayectoria del doctor. Es arqueólogo por parte de la ENA y es maestro en geografía por parte de la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos también por parte de la UNAM. Se desempeña como docente en educación superior en la ENA, en asignaturas como teorías arqueológicas contemporáneas, teoría arqueológica particular, modos de reproducción, geografía humana, teorías antropológicas y patrón de asentamiento e inferencia social. Muy interesantes las materias. En sus líneas de investigación se encuentra la periodización histórica, patrón de asentamiento y espacio social y género y arqueología, ¿no? Entonces, bueno, este es el pequeño breviario de la trayectoria del doctor y pues él nos va a dar una pequeña plática sobre el género en la prehistoria. Y bueno, sin más que decir de mi parte, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor José Alfredo, y le doy la palabra. Sí, pues muchas gracias. Agradezco la invitación a los organizadores del seminario para poder presentar este trabajo que está en proceso de publicación, está en prensa. Espero que ya pronto salga. Pues digamos que es una breve propuesta en torno al origen del género en la prehistoria. Hay muchas discusiones, hay muchas propuestas en torno a partir de cuándo podemos hablar de género, a partir de cuándo no podemos hablar de género. Y bueno, la idea es que les dé una breve exposición en torno a pues las etapas que he podido identificar en la historia de la arqueología y sus implicaciones en cuanto al proceso de cambio social a lo largo del tiempo. Entonces me parece que que es un tema interesante porque pues básicamente en la arqueología en México es un tema que si bien hay algunos trabajos, no es tan discutido como en otros países y particularmente en el contexto del habla hispana. En España, pues hay un boom de la discusión en torno al género en distintas universidades, en la Universidad de Granada, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Barcelona. Es decir, hay gran cantidad de discusiones, de propuestas, de textos, inclusive los pueden rastrear en internet, pero resulta que esa discusión pues prácticamente no ha llegado a México como una corriente o como una temática de investigación consolidada. Entonces, pues a mí me interesa el tema, lo he trabajado desde mi tesis de licenciatura, este, y bueno, lo trabajo también en las clases que imparto, sobre todo de teoría arqueológica y de teorías antropológicas. Son básicamente los dos cursos en los que de alguna manera introduzco esta problemática del género a lo largo de la historia y particularmente en la prehistoria. Y bueno, me gustaría compartirles una presentación. Sí tiene el permiso para compartir ahí. Ah, ok, Sí, perfecto. gracias. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí se ve la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, la pregunta parece muy sencilla, pero en realidad ha sido muy complicada de responderla. ¿Existe el género en la prehistoria? Pues primero había que plantear que pues el género no es una categoría en el contexto de las ciencias sociales muy antigua. En realidad es de la segunda parte del siglo XX, a partir de los trabajos introductorios de Simone de Beauvoir, que empezó a cuestionar esta naturalización de las diferencias entre varones y mujeres. Básicamente siempre se asumió de manera simplista y de manera poco, poco crítica este supuesto de que pues el sexo
era suficiente para identificar el ser de, pues, los seres humanos y de sus identidades y de su actuar y de su decir a partir de una perspectiva, pues, naturalista. Y bueno, pues en realidad lo que tenemos a partir del trabajo de Simone de Beauvoir, en el contexto de trabajos del feminismo, pero también en trabajos que digamos que han recogido esta categoría de análisis, pero tanto de arqueólogas sobre todo, pero que no asumen ciertas posiciones políticas que sí asumen pues las arqueólogas feministas. Y en realidad lo que me interesa básicamente es dar un breve repaso de cómo se ha introducido la discusión del género en arqueología, cómo ha ocurrido este proceso de problematizar algo que durante mucho tiempo se asumió como no problemático, como algo evidente, como algo que pues es que no merece ninguna discusión. Si ustedes revisan autores clásicos de la antropología o de la arqueología, pues se habla de actividades de mujeres y actividades de varones, y pues se asume como algo natural, no se complejiza en esa división sexual del trabajo. A veces inclusive se someten o se quieren imponer estereotipos como el hecho de que pues, las mujeres se dedican a cuidar a los hijos, las mujeres recolectan, preparan alimentos y los hombres cazan y los hombres hacen actividades productivas más elaboradas, los hombres se dedican a la agricultura y pues problematizar esa división social del sexo, sexual del trabajo, pues en realidad difícilmente contribuiría a entender el pasado, porque pues es algo que es evidente y básicamente lo que ha imperado en buena parte de la historia de la antropología es ese supuesto naturalista de que la diferencia entre los varones y las mujeres es evidente. Por supuesto, y digamos que quiero ir intentando caracterizar 3 momentos históricos a lo largo de la disciplina. En primer momento es un primer momento naturalista de la diferencia sexual. Un segundo momento que es introducido por las arqueólogas feministas, básicamente a través de un proceso de reflexión de las categorías como género y patriarcado, que son productos de una reflexión feminista en el contexto de las ciencias sociales, y pensarlo hacia el pasado, y entonces problematizar el pasado, problematizar el género, problematizar qué significa, problematizar que sexo no es género, problematizar que, pues, por qué ha predominado esa perspectiva naturaleza en la historia de la antropología o de la arqueología, y pues lo que nos vienen a decir es que esta corriente naturalista pues es el resultado de un proceso de institucionalización patriarcal, básicamente en las ciencias, y que esa institucionalización patriarcal pues ha dominado en el contexto de pues, las antropologías o ciencias tradicionales, en el caso particular de la arqueología, pues el particularismo histórico. Pero no nada más en el particularismo histórico, también en la llamada nueva arqueología o arqueología procesual. Inclusive también se ha cuestionado por diversas arqueólogas feministas que pues muchas de las propuestas marxistas pues no se han escapado a esta perspectiva androcéntrica, patriarcal en torno al pasado, y esta perspectiva androcéntrica es que digamos que niega el reconocimiento
del papel que históricamente han cumplido las mujeres a lo largo de la historia y la forma en que se ha cambiado eso, la forma en que ha cambiado. Y por lo tanto, digamos que empieza a hacer un análisis en este segundo momento, a cuestionar esa visión naturalista, a cuestionar esa visión que también es parte fundamental de esta postura tradicional de la igualdad entre los varones y las mujeres. Por eso, si ustedes leen en la mayoría de los textos tradicionales, antropológicos o arqueológicos, pues se habla de sociedades primitivas igualitarias. Y entonces, en este segundo momento, resultado de toda esta reflexión en torno al feminismo y al género en la arqueología, pues se empiezan a cuestionar esas supuestas sociedades igualitarias. Empiezan a documentarse distintos procesos de desigualdad política, fundamentalmente, de distintos aspectos de subordinación, incluso distintos aspectos de violencia entre varones y mujeres, y por lo tanto, pues a cuestionarse que en realidad esa supuesta igualdad de la que nos hablaban los clásicos o estas corrientes androcéntricas y patriarcales, pues en realidad distan mucho de ser una representación adecuada del pasado y que por lo tanto tenemos que problematizar ese pasado y empezar a analizar estas relaciones de desigualdad política, estas relaciones de subordinación de varones y mujeres en la historia. Y que por lo tanto, pues estas relaciones de dominación a lo largo de la historia, pues no se pueden eliminar o no se pueden reducir, como muchos clásicos dicen, a las sociedades civilizadas. Ese es un aspecto muy importante. Cuando en algunos autores se problematiza la desigualdad entre varones y mujeres, desde la perspectiva tradicional, pues se enfatiza que esta desigualdad llegó en el contexto, digamos, de las llamadas sociedades civilizadas, pero que antes de eso, pues hay sociedades plenamente igualitarias y por lo tanto la relación entre varones y mujeres es igualitaria también. Entonces estas autoras pues empiezan a cuestionar todos esos sesgos androcéntricos y plantean la necesidad de buscar explicaciones alternativas, inspiradas en una arqueología de género que enriquezca la visión sobre el pasado. Esto es muy importante porque finalmente empiezan a cuestionar todas estas visiones estereotipadas que habían predominado en la historia de la arqueología. Y bueno, aquí pongo las fotos de dos arqueólogas españolas muy importantes que han tenido un impacto en esta discusión de cómo ha dominado el androcentrismo en el proceso de institucionalización de la arqueología, las dificultades para que se configure un tema de investigación en el caso de España y pues por supuesto para que sea un tema relevante para entender la prehistoria. Digamos que esas son dos de las arqueólogas más importantes de España que han trabajado los últimos años en torno al género y en torno al feminismo en la arqueología. Bueno, parte de algunas de estas propuestas que se han desarrollado en este contexto de problematizar el pasado, de problematizar la división sexual del trabajo y cuestionar la naturalidad de las relaciones entre varones y mujeres y cuestionar la desigualdad, pues ha llevado en algunos casos a algunos autores a plantear que pues la subordinación y la desigualdad de las mujeres ha sido una marca inherente a prácticamente toda la historia humana
y que pues toda esta historia humana significa, de hecho, un proceso de subordinación, de desigualdad y de distintos aspectos correlativos que pudieran agregarse como violencia, como abuso o como explotación. Es en esta relación de varones y mujeres, donde por supuesto pues las mujeres son las subordinadas, las dominadas, las violentadas, las abusadas, las explotadas a lo largo de la historia, entendiéndolo, insisto, como un proceso inherente a las sociedades humanas. Y como ejemplo, pues les presento dos trabajos publicados en este Boletín de Antropología Americana, como son este texto que escriben Jordi Esteves, Asunción Vila y otros investigadores de la Universidad de Barcelona, que se llama Casar o no casar, esa es la cuestión. Y bueno, en este texto, por ejemplo, los y las autoras que trabajan en ese artículo, pues empiezan a plantearse de por qué ocurren estas relaciones de subordinación y de dominación de las varones y las mujeres a lo largo de las primeras sociedades humanas, inclusive intentan explicarlo a la luz de un análisis sobre las especies previas al Homo sapiens sapiens. Y entonces empiezan a estructurar una discusión de qué ocurrió en el proceso evolutivo de las llamadas especies previas al Homo sapiens, que finalmente configuró o detonó en algún momento histórico del surgimiento de la especie humana, que instauraron estos procesos de dominación. Y bueno, tenemos otro texto, también es importante porque empieza a cuestionar esta idea de este momento primero, tradicional, de la igualdad económica de las mujeres, y escrito por Guillermina Ruiz e Iván Briz, que se llama Repensando la reproducción. En este texto, pues los autores lo que analizan es que, pues también en el contexto de estas llamadas sociedades primitivas, se da un aprovechamiento diferencial del trabajo de las mujeres por los varones, y que por lo tanto, pues eso significaría pues reconocer distintos procesos de explotación donde las mujeres no son beneficiadas de su trabajo porque se apropian otros de ese trabajo, porque también digamos pierden en términos de decisión el futuro de sus hijos, porque los que deciden el futuro de sus hijos no son ellas, sino son los varones de la sociedad en que viven. Inclusive los mayores, esos personajes de mayor edad, en torno a las cuales se va a instaurar pues, esta figura del patriarcado que gobierna políticamente estas sociedades y que pues, controlan ese proceso de reproducción social, que significa apropiarse del trabajo y de las capacidades reproductivas de las mujeres. Y entonces, pues, lo que como resultado de este segundo momento histórico, a lo largo de reflexión del pasado, donde ya se cuestiona esta supuesta igualdad de las sociedades primitivas, pues llegamos a textos como estos, donde dicen que, pues, si se ha hablado a lo largo de la historia de la arqueología de las sociedades
igualitarias es porque solamente se hacía énfasis en el contexto de o en las relaciones que había entre los hombres solamente, pero que jamás se analizó o que jamás se problematizó las relaciones con los varones, de los varones con las mujeres, y que es ahí donde se observan marcas de desigualdad, de abuso, de violencia y de explotación. El texto de Guillermina Ruiz e Iván Briz es bastante más elaborado, bastante más complejo, recupera categorías de análisis que plantea Marx, como el de plusvalía, y pues dice que apropiación del trabajo y apropiación de las capacidades reproductivas de las mujeres, pues también significa ver que eso es un proceso de extracción de plusvalor, algo que Marx proponía para el capitalismo. Y bueno, pues lo que tenemos es entonces, digamos que en la historia de la arqueología, pues esta oposición y estos contrastes entre estas dos visiones, entre una visión naturalista, entre una visión que no problematiza el género, solamente reconoce la división sexual de los seres humanos de las sociedades, y por la otra pues tenemos que pues ya se problematiza ese ser mujer, ese ser varón, y se problematizan las relaciones entre varones y mujeres, y pues en ese contexto pues tenemos autores como los que les acabo de mencionar, que dicen que pues la desigualdad, la subordinación, la dominación que ha imperado entre relaciones y mujeres desde las primeras sociedades humanas, pues están marcadas por la desigualdad y la violencia. Sin embargo, digamos que a la luz de esta discusión, de estas oposiciones entre estas dos posturas, se ha venido desarrollando una tercera postura que intenta ser crítica con estas dos posturas previas, con estos dos momentos históricos previos. Por supuesto que cuestionan desde el primer momento y dicen que pues no se puede reducir la diferencia, no se pueden reducir las relaciones de varones y mujeres a una simple división sexual del trabajo, a una división y que por lo tanto se tiene que complejizar en términos del género, y de que sexo no es género, y de que sexo no es la marca, no es la carga en torno a la cual se estructuran estas relaciones de dominación y de abuso, de subordinación, sino que se tiene que entender en términos de género, y que el género pues es un conjunto de relaciones sociales en torno a las cuales se configura históricamente, se configura en el contexto de distintas sociedades, pues la diferencia entre varones y mujeres, y que entonces la diferencia se tiene que analizar en términos de relaciones, en términos de roles, en términos de obligaciones, en términos de estatus. Y eso no se puede entender sino en relación con las relaciones sociales. Entonces, el género, que viene a conjugar todas esas diferencias, pues no se pueden entender al margen de pues, el contexto social. Y pues, digamos que de manera de ilustración, pues les comparto las fotos de dos arqueólogas españolas que se insertan de alguna manera en este tercer momento histórico de reflexión en torno al género. Está Margarita Díaz Andreu, que trabaja en la Universidad de Barcelona, y pues la arqueóloga Almudena Hernando González, que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid. Ellas empiezan a decir que
es verdad lo que plantea la segunda corriente, la segunda propuesta, de que pues, no podemos hacer un análisis simplista de las relaciones entre varones y mujeres, pero que a su vez habría que matizar en cuanto a estos procesos de dominación, abuso y de violencia que en algunos de estos autores se plantean que son inherentes a la historia humana. Entonces, más bien ellas plantean que hay que verlo en términos más, no como un aspecto del proceso de conformación de la especie humana, sino más bien verlo como un aspecto fundamental del desarrollo al interior de la especie humana y ver en qué momento histórico es que se configuraron esos procesos y bajo qué condiciones se configuraron esos procesos. Entonces, digamos que se empieza a complejizar la discusión y pues me interesa comentarles las propuestas de otros antropólogos, arqueólogos que han problematizado esta discusión en torno al género desde esta tercer corriente. Bueno, aquí les pongo un resumen de lo que he mencionado hasta ahora, de este primer momento en que se hablaba de manera abstracta, de manera irreflexiva y simplista de la igualdad de varones y mujeres, y donde la única diferenciación se reconocía sobre una visión estereotipada de la división sexual del trabajo. Un segundo momento en donde ya se cuestiona esa supuesta igualdad entre varones y mujeres y el estereotipo de la división sexual del trabajo, insistiendo en la desigualdad estructural de varones y mujeres desde la antigüedad. Y luego, pues también, como he mencionado, este tercer momento, donde se empieza a configurar una visión más amplia y compleja de la diversidad de los géneros, que da lugar a una reflexión histórica que critica ambas posiciones y que de alguna manera invita a recuperar la posibilidad de hablar de sociedades igualitarias en la prehistoria, pero sin llegar a caer en estas visiones androcéntricas y patriarcales de aquel momento, que en realidad se problematice este problema que supone la diferencia sexual y el cómo se sanciona esa diferencia sexual socialmente y el cómo esa sanción en determinados contextos históricos significó finalmente un proceso de subordinación, abuso, de violencia, ya no nada más entre varones y mujeres, sino entre distintos géneros, porque lo que plantean es que en realidad estas relaciones de dominación patriarcal pues no nada más dominaban a las mujeres, también dominaban a otros géneros, y que son géneros que han sido negados sistemáticamente a lo largo de la historia porque atentan contra pues, las instituciones sociales que se imponen como norma, como regla. Y si bien hay que centrarse pues, en esta relación fundamental entre varones y mujeres, porque es un componente fundamental de la historia humana, pues que tampoco hay que dejar de lado pues esos otros posibles géneros que también fueron negados, que también fueron violentados a lo largo de la historia. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que se critican de este sesgo androcéntrico que ha predominado en la arqueología tradicional? Primero es un presentismo, es una proyección de las relaciones de género al pasado, suponiendo que pues, los que estaban en el pasado pensaban y actuaban como nosotros. Por ejemplo, Almudena Hernando, en un texto muy importante,
nos dice que resulta que estamos asumiendo que el pasado está habitado por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que pues, se comporta igual que nosotros, tiene las mismas relaciones y por lo tanto, pues las mismas relaciones de dominación, de violencia en el pasado. Y dice, pues eso, ¿a dónde queda la reflexión crítica, histórica del pasado y entender que lo que hoy vivimos es el resultado de un largo proceso histórico? Entonces, lo que ocurrió antes no tendría por qué ser igual a lo que ocurre ahora. También desde esta perspectiva androcéntrica, pues este uso acrítico del lenguaje y de las ilustraciones. Por ejemplo, esta Margarita Díaz-Andreu nos plantea en un artículo muy interesante, lo voy a mencionar más adelante, pues que resulta significativo que en buena parte de los museos, en buena parte de los elementos de divulgación del proceso de hominización, pues resulta que los únicos representados son los varones. ¿Y dónde están las mujeres? Y entonces lo que se dice es que se trató de ocultar bajo una perspectiva de un uso neutro del lenguaje, en realidad a una parte fundamental de la especie humana. Y pues dice, bueno, eso ocurre en el contexto de la arqueología tradicional. Eso ocurrió en el contexto, y bueno, sigue ocurriendo, en el contexto de este tipo de arqueología. Y eso pues es resultado de pues, quienes han orientado el proceso de institucionalización de la arqueología, son los hombres. Y que cuando algunas mujeres participaban de esa corriente o de esos trabajos, pues en realidad simplemente reproducían lo que habían aprendido. Y pues era difícil que cuestionaran lo que habían aprendido, porque pues el mismo contexto de desarrollo institucional de la disciplina se hace bajo estructuras de poder patriarcal. Y dice, entonces no importara quién escribiera las cosas, fuesen hombres o fuesen mujeres. Y pues menciona el caso de una arqueóloga muy conocida, Yaqueta Hawkes, que está escrita en el contexto de esta arqueología tradicional, y menciona un ejemplo de de dos casos concretos de desarrollo de aparición de la cerámica, y pues ella está escribiendo junto con su esposo y señalan que en una sociedad quienes desarrollaron la cerámica son las mujeres porque estaba muy feo el material arqueológico. En cambio, en otra sociedad donde había más especialización, más acabados, más una mejor presentación, entonces los hicieron los varones. Y entonces, pues lo que nos dicen estas autoras es que pues no importaba quién fuera, quién escribiera en el contexto de esta arqueología tradicional, fuesen hombres o fuesen mujeres, porque en realidad reproducían pues una forma de concebir esta desigualdad. Y luego dice, pues también hay que incluir a la nueva arqueología, porque en la nueva arqueología, a partir de los trabajos de Binford y otros, pues en realidad no, tampoco se problematizan esta diferencia genérica y pues dicen que no contribuye en nada a explicar el pasado o en su defecto, cuando digamos entendían las limitaciones de su trabajo, pues la opción más simple, más constante, pues es que pensar en relaciones o tratar de explicar las relaciones entre varones y mujeres hacia el pasado, finalmente no es posible. Entonces, como no es posible, pues entonces, ¿para qué perdemos tiempo en eso?
Y bueno, una parte fundamental del trabajo feminista, pues lo que ha señalado es que no es, no es que no sea posible, es que no ha sido posible. Y lo que preguntan ellas es ¿por qué no ha sido posible? Y la respuesta es ¿por qué? Porque no se han planteado de otra manera el pasado. Si se lo plantearan de otra manera, lo interrogarían de otra manera, lo investigarían de otra manera. Y por lo tanto se obtendrían las evidencias necesarias que necesitamos para entender esas relaciones en el pasado. Pero si no se lo plantean, si no lo problematizan, pues en realidad, pues en esa perspectiva, pues claro que es imposible analizar históricamente pues, las relaciones entre varones y mujeres. Y entonces pues, lo que ha insistido la arqueología feminista es que pues tiene que haber un replanteamiento de la teoría, una reproblematización de estas relaciones. A partir de ello, derivar hipótesis, derivar metodologías, derivar prácticas arqueológicas, pues que permitan obtener información empírica que nos ayude, pues a tratar de entender ese proceso histórico de configuración de las relaciones entre varones y mujeres y cómo es que han llegado a lo que hoy conocemos. Bueno, no sé si tengan algún comentario o pregunta hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat con toda confianza. Bueno. Si no, yo creo que podremos continuar. Sí. Bueno, entonces, ¿qué había? Pues una ausencia de las mujeres en el análisis histórico y cuando se consideraba, cuando se trataba de documentar el quehacer de las mujeres, pues se hacía como algo que era secundario para explicar el pasado y por lo tanto se reproducían estas ideas de sumisión, pasividad, estas ideas de las tareas feministas estereotipadas, las tareas femeninas estereotipadas, los estereotipos sexistas, pues se impone un discurso naturalista en la narrativa del pasado y por supuesto en el medio fundamental de difusión que son los museos, y por lo tanto lo que se ha dicho es que pues está marcado por un actualismo insostenible y especulativo. Y bueno, también estas autoras pues han insistido en que pues ha sido muy difícil, particularmente en el contexto de España. Ellas nos explican, nos comentan cómo durante finales de los 80s y principios de los 90s del siglo pasado, pues fue muy difícil introducir estos temas, pero que gracias a este esfuerzo de posicionamiento político y académico del problema, pues empezaron a desarrollarse e incluirse en los planes de estudio. Y gracias a eso, pues, y como decía al principio de la sesión, pues estos temas pues han alcanzado un enorme desarrollo y una gran difusión en el contexto español y que desafortunadamente poco ha llegado a México. Y bueno, entonces habría que, a la luz de este tercer momento y de estas propuestas, pues habría que problematizar el género y decir, bueno, que sexo no es género. Entonces, ¿qué es el género? Y para aquí me parece muy importante la sistematización que ofrece esta Margarita Díaz Andreu.
dice que el género está compuesto en principio de 3 elementos fundamentales. El primero es la heteroadscripción. ¿Qué es esto? Es pues el cómo, en función de tu sexo biológico, la sociedad espera que te comportes, que actúes y que por lo tanto te imponga roles, obligaciones, deberes, en función de esa adscripción de sexo. Pero esa heteroadscripción es puesta desde fuera, no es el resultado de tu definición biológica sexual, sino que es impuesta por la sociedad en que te desarrolla. El otro componente del género, pues es la autoadscripción, el cómo los individuos, a lo largo de su proceso de formación, a lo largo de su propio proceso de socialización, se sitúa frente a ese proceso de heteroadscripción, frente a ese proceso de normatividad por los otros. Y entonces a veces los sujetos sociales, pues digamos que en su proceso de formación se identifican, se adscriben, se reconocen en función de esa heteroadscripción, pero muchas veces hay un proceso de disociación en el contexto del desarrollo individual y cómo ese individuo se desarrolla en la colectividad en que vive, pues muchas veces esa autoadscripción choca con la heteroadscripción. Y entonces es ahí donde vemos estos conflictos sociales y esa imposición, negar a los otros que no quieren cumplir con lo que socialmente se impone como regla, como norma. Y esta autoadscripción pues tiene que ver directamente con pues esa vivencia, con esa experiencia, con esa percepción de su diferencia sexual frente a los otros. Y también tiene que ver con una práctica, el cómo yo me vinculo con los otros. Entonces dice esta Margarita Díaz Andreu, pues se instituye el género como una combinatoria de estos 3 elementos en el proceso de desarrollo individual en una colectividad. Y a partir de esa articulación, en esa correlación, en cuanto a esa vinculación, pues se generan distintas identidades genéricas, a partir de los cuales se van configurando procesos de percepción, de práctica social y de práctica política. Y que pues entonces el género pues es mucho más complejo, mucho más elaborado que decir que somos varones y mujeres por la distinción anatómica, por nuestras gónadas, por nuestra configuración genética o en términos de otros componentes biológicos, sino que más bien el género es el resultado de un proceso histórico determinado en el proceso de inserción de un individuo en su colectividad. Y por lo tanto, ser varón o ser mujer no es la marca de nacimiento por estas características sexuales,
signo, pues, es el resultado de todo este proceso de configuración de la identidad genérica, resultado de estos tres elementos, de estos tres factores: la heteroadscripción, la autoadscripción y la vivencia, o la percepción y la práctica de la diferencia sexual. Y que por lo tanto, pues estas identidades pues van cambiando a lo largo del tiempo, que inclusive ni siquiera podemos asumirla de manera homogénea en el contexto de una misma sociedad, porque va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si esa identidad genérica va cambiando como resultado de estos tres elementos en función del contexto social en que se desarrollan los individuos, pues resulta que el estereotipo sexista, naturalista, pues es insostenible. Y entonces hay que problematizar eso en el pasado. Y bueno, también ya de pasada, esta Almudena Hernando, pues nos dice: las mujeres y los varones, lejos, en términos de identidad, no son, es el resultado de esa diferencia sexual biológica, sino son el resultado de su contexto social. Entonces no pueden actuar y no pueden pensar como nosotros, porque se desarrollaron en el contexto de sociedades distintas. Entonces el pasado no puede estar habitado por nosotros. Inclusive dentro del contexto del feminismo, pues se ha cuestionado esa idea naturalista de que solamente existen dos sexos biológicos y que por lo tanto son dos sexos complementarios, el varón y la mujer. Y por ejemplo, una socióloga, filósofa, antropóloga feminista, Marta Lamas, en este texto de Cuerpo, Diferencia Sexual y de Género, pues nos dice que pues, lo que ha intentado es ocultar la diferencia sexual en términos biológicos, y que en realidad se han podido documentar 5 sexos biológicos. El problema es que se niegan a partir de este proceso de heteronormatividad, de regularizar, de encasillar varones y mujeres a partir de una supuesta división sexual. Y entonces pues, lo que hace es problematizar de manera más elaborada pues, el pasado. Por ejemplo, también, en este caso les presento dos trabajos muy importantes de pues, dos antropólogos importantes. De hecho, Luis Henry Morgan, se le conoce el fundador de la antropología moderna. Y pues les presento el trabajo de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Me interesan sobre todo estos dos textos porque plantean distintos aspectos que son relevantes a la discusión actual y que digamos que han sido retomados, cuestionados, analizados, pero que en su origen pues, representaban una crítica a la visión naturalista, de la que desafortunadamente no siempre se escaparon, pero sí plantearon aspectos interesantes. Por eso titulo pues la diapositiva como la ausencia de simplicidad en los clásicos. Morgan, en este texto de la sociedad antigua, señala un aspecto muy importante que fue cuestionado por las posturas funcionalistas y estructuralistas del siglo XX, pero que pues a la luz de la discusión que ha tenido lugar ahora
sobre todo en el contexto de este tercer momento que les mencionaba, pues es un punto que me parece que es muy importante. Morgan decía que en el contexto de las primeras sociedades cazador-recolectoras prehistóricas no había límites para el trato sexual. ¿Qué significa eso? Significa que no hay reglas para la sexualidad. Eso es un aspecto muy importante que merece ser reflexionado a la luz de nuevas posturas, como vamos a ver. Y por lo tanto, dice Morgan, pues que no se había instaurado la prohibición del incesto. Y por lo tanto, lo que significaba fue la ausencia de reglas al intercambio sexual. Y decía que esta fase, esta etapa de desarrollo, pues estaba en el salvajismo. Espero que se acuerden de la clasificación que propone Morgan entre salvajismo, barbarie y civilización. Y Morgan dice que estas reglas al intercambio sexual, al ejercicio de la sexualidad, se imponen en la barbarie. Este es un aspecto muy interesante que plantea Morgan. Dice que a lo largo del proceso histórico, pues al principio de la especie humana, plenamente humana, pues no había reglas al intercambio sexual y que por lo tanto lo que teníamos era una práctica sexual libre, no ordenada, no regulada, no sancionada, no valorada o cualificada. Que eso se impuso en la barbarie, en el contexto de lo que él llamaba el matrimonio sindiásmico. Digo, la familia Punalúa, perdón, la familia Punalúa. Y luego significa un proceso de desarrollo de eso para llegar a la familia sindiásmica. Pero esto es muy importante porque tiene que ver con la práctica, el ejercicio de la sexualidad que se había naturalizado durante mucho tiempo y que se había naturalizado como resultado de la complementariedad de los sexos. Pues ya vimos que Morgan, y es un aspecto importante que recoge Engels, pues dice, pues esa naturalización de la complementariedad de los sexos, pues no es tal, más bien es el resultado de un proceso histórico. Y luego Engels también plantea un aspecto muy importante que tiene que ver con este cuestionamiento a esta postura tradicional, clásica, en torno a que las mujeres cuidan a los hijos por obligación, porque son las madres y por naturaleza tienen ese instinto natural. Engels nos dice que la responsabilidad del cuidado de los hijos no es de la progenitora o de los integrantes del sexo femenino de la banda. Esa responsabilidad es de la banda en su conjunto. Dice que tampoco es responsabilidad de la madre amamantar a los hijos neonatos. Esta responsabilidad caería en un grupo de nodrizas, pero no en función de una obligación sexual, sino resultado del sistema de reciprocidad general, donde todos los miembros de la banda están obligados a participar, ascendentes y laterales. Estos dos aspectos son muy importantes porque vienen a ser retomados, a ser desarrollados, a ser complejizados en este tercer momento que les he comentado brevemente y que vamos a seguir comentando más adelante. Y bueno, aquí les presento
tres trabajos que más o menos se inscriben en esa línea, en ese tercer momento, donde empiezan a historizar las relaciones entre varones y mujeres, vienen a cuestionar la naturalización de la complementariedad económica, vienen a marcarle un punto de partida al género y vienen a marcarle un punto de partida o de origen al patriarcado, un punto histórico, y a partir del cual se va desarrollando, gestando, y cuyo resultado histórico es son las relaciones de varones y mujeres que tenemos hoy en el presente. Pero por lo tanto están diciendo que el género y el patriarcado no son una característica inherente a la especie humana, sino que es el resultado de un proceso histórico en determinadas condiciones y que eso dio lugar a las relaciones estereotipadas que se tratan de imponer, pero que en realidad se intentan imponer desde una perspectiva actualista. Y por ejemplo, destaca un trabajo muy importante de una antropóloga que se llama Gayle Rubin. El texto se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Gayle Rubin, a partir del trabajo de varios estudios etnográficos, del análisis de esos estudios etnográficos, del análisis y de la crítica de los planteamientos de Marx, de los planteamientos de Engels y de los planteamientos de Freud, pues llega a la conclusión que este proceso de heteronormatividad en la cual se instaura, en la cual se naturaliza la complementariedad de los sexos, esta supuesta complementariedad entre varones y mujeres, se instaura en un momento histórico. Y ese momento histórico, dice Gayle Rubin, es el momento en que opera y se regulariza, se institucionaliza el intercambio de mujeres. Esto es muy importante porque en el contexto de la teoría antropológica, pues se ha reflexionado mucho sobre las reglas matrimoniales, las reglas de residencia y las reglas de movilidad. Y lo que Gayle Rubin plantea, pues está estrictamente relacionado con ese conjunto de reglas, en particular con la llamada movilidad, que tiene que ver con quién se mueve de una comunidad a otra como resultado del proceso matrimonial, del acoplamiento matrimonial entre dos miembros, o entre dos integrantes, mejor dicho, de dos diferentes grupos de parentesco. Y hay dos formas de movilidad históricamente que se han documentado. La ginecomovilidad, cuando se mueve una mujer de una comunidad a otra, y el ginecoestatismo, cuando los que se mueven de una comunidad a otra son los varones. Y entonces se está situando históricamente Gayle Rubin ese proceso de heteronormatividad y de control social de las mujeres y de, pues, desigualdad entre varones y mujeres en el momento en que se instaura la ginecomovilidad. El momento en que finalmente se instaura este intercambio de mujeres como un elemento fundamental para garantizar la reproducción de las mujeres a largo plazo. Luego hay otro trabajo muy interesante que va en esa línea, que es un artículo muy interesante de un arqueólogo de origen italiano que se llama Salvatore Cucchiari.
está, en el caso, su artículo está publicado en español y está publicado en esta compilación de Marta Lamas, que se llama El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Ahorita vamos a ver con más detalle su propuesta. Él, de manera general, diré que él, precisamente, en cuanto a esta problematización del género en la prehistoria, pues dice que pues, hay que romper con esa visión simplista de que la diferencia biológica sexual define el género y que por lo tanto, en realidad, en el contexto de las primeras sociedades clasistas, no hay género y por lo tanto no hay varones ni mujeres. Hay seres humanos que tienen un pensamiento unitario y que actúan en común. Hablar, dice Salvatore Cucciari, hablar de varones y mujeres es hablar de construcciones sociales y construcciones simbólicas en torno a las cuales se imponen pues todo un conjunto de valoraciones, de normativas, de lo que es aceptable para unas y para otros. Pero es una construcción simbólica, una construcción en términos de del proceso de construcción de sus relaciones sociales. Y que, pues, eso ocurrió en un momento de la historia. Pero que en las primeras sociedades humanas, las primeras sociedades de cazadores-recolectores, no había hombres y mujeres. Y entonces, él desarrolla un argumento muy importante de decir, bueno, entonces, primero, ¿por qué surgió ese reconocimiento diferenciado de varones y mujeres? Primero, ¿por qué ocurrió? Y luego, ¿cuándo ocurrió? Y es a partir de esta discusión que plantea una idea muy importante. Plantea la revolución de género como un momento en la historia a partir resultado de distintos procesos históricos se va creando un proceso de configuración simbólica de la identidad. Y otra autora que también me interesa destacar de esta línea, pues lo que dice es que pues este patriarcado, sin duda se gestaron las condiciones en el contexto de sociedades antes de la civilización, pero que fue en la civilización donde se institucionalizó todos esos procesos de dominación, subordinación, violencia, explotación de varones y las mujeres. Inclusive dice que tampoco tendríamos que plantearlo de manera esquemática, porque dice ella va rastreando, sobre todo a la parte del análisis de las tablillas en Mesopotamia, cómo se va legislando y cómo se van instituyendo normas y reglas en torno a las relaciones entre varones y mujeres y que pues, terminan en lo que ahora conocemos. Entonces dice, pues hay que tener cuidado de generalizar porque históricamente podemos documentar en el contexto de sociedades civilizadas distintas formas de consolidación e institucionalización del patriarcado. Bueno, Gail Rubin es antropóloga que analiza diversos grupos étnicos y dice que, pues, lejos de ser una regla la complementariedad de los sexos y por lo tanto, lejos de ser una regla la heterosexualidad, se pueden documentar infinitas sociedades o diversas sociedades, para no ser abusivo en el término, diversas sociedades en donde la heterosexualidad no es la regla, no se promueve,
y a veces se ve negativamente. Dice, por lo tanto, hay que entender cuándo operó este proceso de institucionalización de la heterosexualidad como algo obligatorio y que se instaura en el concurso de este proceso de intercambio de mujeres, donde supone la cosificación de sus capacidades reproductivas y por medio de la cual se instaura el dominio y la desigualdad de hombres y mujeres. Y dice, entonces, ¿qué había antes? Lo que llegamos, dice Gail Rubin, llegamos a este mundo como criaturas bisexuales. Una parte importante de esta conclusión es el resultado de un análisis crítico de la obra de Freud. Entonces, pues, su propuesta es muy importante porque dice, pues la heterosexualidad exclusiva no es natural, sino una obligación socialmente instituida, y concluye en que los seres humanos llegamos a este mundo como criaturas bisexuales. Eso es muy, muy importante que no lo pierdan de vista. Y luego está este texto que les digo que es muy interesante, es muy complejo. El texto de Salvatore Cucciari, que se llama La revolución de género y la transición de la horda bisexual a la banda patrilocal. Los orígenes de la jerarquía de género. Lo que nos dice es que desafortunadamente esta idea de la complementariedad de los sexos se sostiene en la idea de lo evidente que es la diferencia sexual. Para nosotros es evidente que hay cuerpos sexuados y que unos son varones y que otros son mujeres, porque unos tienen, se diferencian por sus órganos sexuales externos. Eso es evidente. Salvatore Cucciari dice, pues las cosas no son tan sencillas. Para nosotros, la diferencia sexual hoy es evidente, pero es el resultado de un largo proceso histórico y es el resultado de un largo proceso de institucionalización de la diferencia y de valoración y de sanción de la diferencia. Pero en el contexto de las primeras sociedades de seres humanos, de cazadores-recolectoras, esa distinción no es evidente, no fue evidente. Y si lo reflexionamos a la luz del planteamiento que nos decía esta Marta Lamas, de que en realidad no hay dos sexos biológicos, sino que hay 5 sexos biológicos, pues entonces pues queda evidente que esa supuesta evidencia de la diferencia sexual es un proceso de sanción social donde se niega los otros, se niega la diferencia. Y entonces, pues no es tan evidente si se puede observar esos 5 sexos. Entonces, ¿cómo hacemos una distinción? En realidad, en el contexto de estas primeras sociedades cazador-recolectoras, dice Salvatore Cucciari, no se sanciona la diferencia. Lo que se promueve, lo que se defiende, lo que se desarrolla es la igualdad. Un pensamiento unitario de que todos pueden y hacen lo mismo. Todos pueden y dicen y participan de la misma manera. Dice Salvatore Cucciari, y de ahí pues la importancia de su propuesta, pero también la dificultad a veces para entenderla, es que en realidad en el contexto de las primeras sociedades cazadoras-recolectoras plenamente humanas, a lo más que podemos decir, y eso
simplemente por tratar de de institucionalizar una diferencia sexual que ellos no veían. A lo más nosotros podemos decir que había protohombres y protomujeres, porque era en ese contexto, en esas sociedades, pues no había género, no había heteronormatividad que se sancionara y que regulara y que controlara y que justificara la desigualdad, la diferencia, ya no digamos la desigualdad, la diferencia de los cuerpos. Y entonces dice pues que en realidad en estas sociedades ni siquiera había un reconocimiento pleno de la diferencia sexual, no había un reconocimiento pleno de la preñez ni de la heterosexualidad. Lo que ahora nos parece claro y natural es un resultado histórico. Argumenta que la sexualidad está separada en la conciencia social y que por lo tanto la reproducción de la diferencia sexual no forma parte de la identidad personal, la identificación personal que tenían los integrantes de esa sociedad. Por lo tanto, concluye que la identidad genérica y su relación con la sexualidad humana no es mecánica ni biológica, es plástica y no está determinada por patrones genéticos y hormonales rígidos, sino determinado por las áreas simbólicas y del aprendizaje del cerebro, a lo cual deberíamos agregar, pues, que ese desarrollo simbólico y del cerebro se desarrolla en el contexto de unas relaciones sociales históricamente determinadas, que pues no promovían el reconocimiento de la diferencia ni la desigualdad. Entonces, pues regresamos a un punto, regresamos a que había sociedades igualitarias, pero no a una igualdad simplista, no a una igualdad sobre la base de una diferenciación estereotipada de varones y de mujeres, sino el resultado de una igualdad donde todos reciben la misma valoración. Ahora bien, otro autor importante que me interesa comentar, pues es un antropólogo francés, pienso yo que uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, que se llama Claude Meillassoux, y uno de sus trabajos más importantes, pues, es el que se llama Mujeres, Graneros y Capitales. Y este autor plantea que, pues a la luz de un análisis comparativo, analítico, crítico, de la evidencia empírica, de la evidencia etnográfica generada por la antropología del siglo XX, pues que entre muchos cazadores-recolectores, pues el apareamiento se estructura de manera abierta, es decir, no hay reglas al intercambio sexual y por lo tanto los varones y las mujeres podían circular de una banda a otra. Dice que no hay reglas de residencia, no hay reglas de movilidad, no hay filiación. Eso es un punto de crítica con el funcionalismo y el estructuralismo, que decían que el parentesco era universal, entendido el parentesco como este sistema de control social estatutario que te marcaba deberes, derechos y obligaciones desde el nacimiento, y de ahí que la prohibición del incesto también fuese universal. Claude Meillassoux nos dice que esa institucionalización de la prohibición del incesto, pues no es universal. Se instituyó en un momento histórico. Y dice que
en el contexto de las sociedades neolíticas, él plantea que ocurre en el neolítico, porque está pensando esencialmente en sociedades agrarias, en sociedades productoras de alimentos. Dice que en estas sociedades es donde se institucionaliza el intercambio de mujeres y es en estas sociedades donde se institucionaliza a las mujeres como medios de reproducción. Y por lo tanto, en torno a este control sobre la sexualidad de las mujeres, porque a partir de esa sexualidad de las mujeres se controla la disposición de fuerza de trabajo para hacer actividades productivas, para defender el territorio frente a otros, pues es que se impone este parentesco estatutario o relaciones de filiación en estas sociedades tribales o neolíticas, como él los sitúa históricamente. Y entonces es cuando en este momento pues se instituye una imposición férrea de roles sociales y por lo tanto del género. Por supuesto, su reflexión no se detiene, no se centra en el género como una categoría de análisis. Sin embargo, pues sus análisis, sus conclusiones, pues nos llevan a vincularlo directamente con este proceso de institucionalización del género. Ahora bien, también me interesa, ya para terminar, y espero que puedan ustedes participar en una reflexión sobre la presentación, pues Meyazú recoge una propuesta que ya había sido esbozada desde el siglo XIX y defendida por Gordon Childe en el siglo XX, en el entendido que en términos generales, pues la mayoría de todos los cazadores-recolectores son cazadores-recolectores que están por debajo del nivel de desarrollo de los productores de alimentos, y de ahí que plantea que pues, la llamada revolución neolítica, que es este paso a la producción alimentaria, pues es un punto fundamental, un punto de quiebre en el nivel de desarrollo de esta sociedad. Y entonces, pues sitúa este intercambio de mujeres, institucionalización de las mujeres como medios de reproducción, pues en estas sociedades neolíticas. Digamos que esa es una postura que se ha reproducido durante mucho tiempo en el contexto de la antropología desde el siglo XIX. Sin embargo, pues la propia evidencia empírica ha venido cuestionando esa idea, ha venido cuestionando ese planteamiento de que todos los cazadores-recolectores son iguales y de que todos los cazadores-recolectores están por debajo del nivel de desarrollo social. Y por lo tanto, pues habría que cuestionar ese planteamiento de que solamente se da ese proceso en el contexto de la sociedad neolítica. Y eso otra vez nos lleva a Salvatore Cucciari. Salvatore Cucciari plantea una hipótesis sobre cuándo ocurrió la revolución de género, por lo menos para el caso de Europa, en función de las evidencias empíricas que él analiza. Él plantea que la revolución de género fue un largo proceso histórico que tuvo lugar al final del Paleolítico Superior y que es importante y probable datarlo a partir de una
proceso de aparición de distintos tipos de figurillas. Dice, la revolución de género, esta que viene al final a sancionar positivamente la diferencia, que viene y por lo tanto a reconocer la desigualdad y a partir de eso imponer distintos mecanismos de control social, pues es un resultado de un proceso histórico que se da en el contexto del Paleolítico Superior. Y dice, y pone varios ejemplos, dice, si ustedes hacen una revisión de la aparición de las llamadas Venus del Paleolítico, a partir de ese momento es que podemos ir rastreando este proceso de cambio social. Salvatore Cucciari nos dice que es en ese momento histórico donde empieza este proceso de valoración positiva de la desigualdad, perdón, de la diferencia. Valoración positiva porque ya se reconocen a unos integrantes del grupo como madres. Las mujeres. Entonces dice, ese momento histórico de reconocimiento simbólico de la diferencia, pues tiene que ver porque ya se empiezan a gestar los procesos históricos y de construcción simbólica y de las propias contradicciones sociales para dar ese reconocimiento de la diferencia y por lo tanto valorar en un primer momento pues estos integrantes que tienen la capacidad de procrear y por lo tanto la capacidad de ser madres. Dice, sin embargo, si ustedes rastrean el proceso de cambio histórico que ocurrió en el contexto del Paleolítico Superior, más adelante empiezan a aparecer figurillas y representaciones de distintos tipos y materiales donde empiezan a predominar los falos. Y dice, llega un momento en que se alcanza cierto equilibrio en el proceso de representación de lo femenino y de lo masculino. Y pues más tarde, como resultado de este proceso histórico, al final del Paleolítico Superior, hay una desaparición casi total de las Venus del Paleolítico. Estas representaciones de figurillas, recordetas, donde tiene el estómago hinchado porque está embarazada, tiene caderas anchas, ya hay un reconocimiento de los senos, y dice, pero eso da un quiebre en la dinámica de estas sociedades, porque así como se reconoce positivamente a las mujeres y de sus capacidades de ser madres, pues el otro sector de la población empieza a identificarse en función de lo que no es, no puede ser madre. Y por lo tanto, dice Salvatore Cucciari en una hipótesis muy interesante, dice, pues entonces eso llevó a un conflicto social, digamos que a una negación de esa primera valoración, y entonces se van gestando estos procesos para que se empiece la valoración de lo que tradicionalmente llamamos como masculino, los falos, y al final del periodo, pues lo que predominan son los falos. Y entonces se instituye en lo simbólico, dice Salvatore Cucciari, pues una respuesta a esa valoración positiva, primera de las mujeres, y la respuesta es
una mayor valoración positiva de los varones. Y a partir de ese momento se institucionaliza la diferencia y se gestan los procesos del surgimiento de la desigualdad y por lo tanto de la jerarquía, del control, de todo eso que planteábamos a la luz de la lectura de Meillassoux. Eso lo plantea Salvatore Cucciari, que por lo tanto, pues la revolución de género termina al final del Paleolítico Superior. Y bueno, en este artículo que les estoy presentando por su carátula, que se llama Los cazadores-recolectores y la formación social tribal, en un análisis crítico de esa postura que defendía Bert Gordon Childe de la Revolución Neolítica y que digamos que reproduce Claude Meillassoux y por lo tanto sitúa ese momento en el Neolítico la cosificación de las capacidades reproductivas de las mujeres. Yo cuestiono esa llamada revolución neolítica y digo que en realidad la revolución neolítica no es la marca del proceso de cambio social, sino que es la consecuencia. Y que la marca tiene que ver con un cambio en las relaciones sociales que hacen que se instauren las sociedades tribales, que se instauren las relaciones de filiación, estas relaciones de parentesco que son estatutarias, de control social, y que eso se da en el contexto de cazadores-recolectores, que finalmente van a convertirse en cazadores-recolectores tribales. Es decir, son cazadores-recolectores donde en algunos casos conservan su nomadismo, en algunos casos pues no se observa una mayor desarrollo tecnológico, pero que se observa en función de los patrones de asentamiento un cambio en sus relaciones sociales. Un cambio fundamental en sus relaciones sociales, y eso no tuvo que ver directamente con la producción a productores de alimentos, como dice esa postura que recoge Claude Meillassoux, y que en realidad ese proceso de producción alimentaria, que sí resultó ser muy importante, pero que no es la marca del proceso de cambio social, sino que es la consecuencia. Y entonces, pues a partir de esta integración de estas dos propuestas, pues en este artículo planteo que se instituyen como resultado de este proceso de revolución tribal. Esto es muy importante. En ese artículo se habla de una revolución tribal en contraposición con una idea de la revolución neolítica que defendiera Childe. Pues se instituyen diferentes modos de vida, diferentes formas de manifestar el desarrollo social en función de la forma en que se vinculan con el territorio y la forma que explotan los recursos. Y entonces pues, se plantea en ese artículo que hay cazadores-recolectores tribales móviles, cazadores-recolectores tribales sedentarios, luego los que tradicionalmente se reconocían como tribales, pero no son los únicos ni los primeros, los agricultores, pero hay que distinguir entre dos sistemas agrarios distintos, los agricultores de tubérculos y de cereales, y los agricultores de semillas y de granos. Y por supuesto más tarde grupos pastoralistas, nómadas y sedentarios. Y bueno, ha habido trabajos importantes en la arqueología europea donde hablan de un periodo previo entre el paleolítico y el neolítico. Y a ese periodo intermedio le llaman mesolítico.
Y entonces se plantea que en realidad para el Mesolítico europeo, que esto, insisto, donde se tiene mayor información documental, empírica, pues que ya la mayoría, si no es que todos los asentamientos de cazadores-recolectores, pues ya se insertan en una estructura social propia de sociedades tribales. Entonces, eso está planteado en ese artículo de los cazadores-recolectores y la formación social tribal. Y entonces, cuando yo leo este texto de Salvatore Cucciari, él habla de una revolución de género. En este otro artículo se habla de una revolución tribal que no supone cambiar la tecnología, sino cambiar las relaciones sociales. Pues veo que estamos viendo un proceso histórico que es complementario. Y entonces, como planteo en el artículo que les comento que está por publicarse, está en proceso de prensa, pues señalo que el proceso, que la revolución de género que propone, que desarrolla, que defiende Salvatore Cucciari, es correlativa, es decir, ocurrió al mismo tiempo en que ocurrió la revolución tribal. Y a mí me parece que es muy importante esa propuesta porque pues rompe con esta visión actualista de los primeros cazadores-recolectores, instituye un momento histórico de proceso de digamos que de conformación y de surgimiento del género, y a partir de la cual se estructuran diversos procesos de deterioro en la calidad de la mujer, en el contexto de las sociedades neolíticas, perdón, del contexto de las sociedades tribales, desde cazadores-recolectores hasta sociedades pastoriles. Y en función, ahora sí, del nivel de desarrollo, del proceso de complejización de sus relaciones sociales, lo que observamos es un deterioro cada vez más marcado de estas relaciones entre varones y mujeres y por lo tanto cada vez más complejos procesos de desigualdad política, de dominación, de abuso, de violencia, y que se configuran, digamos, en lo que tradicionalmente se instituyó y se reconoció como el patriarca, y que más tarde dio lugar en la discusión en la literatura feminista el concepto del patriarcado, y que tiene que ver directamente con un proceso histórico que va configurando, que va analizando Claude Meillassoux en el contexto de las sociedades tribales, o como él les llama, comunidades domésticas. Entonces, ya hay género en todas estas sociedades tribales, desde cazadores-recolectores tribales móviles, cazadores-recolectores tribales sedentarios, pastoralistas, productores de cereales, productores de tubérculos y de raíces, y luego los grupos pastoralistas, y en función de cómo se van desarrollando esos modos de vida y cómo se van complejizando sus relaciones sociales, pues también se va complejizando el proceso de desigualdad genérica y política entre varones y mujeres para, pues, finalmente alcanzar distintos niveles de explotación y que finalmente se instituyen, se consolidan en las sociedades clasistas. Y bueno, pues entonces lo que digo es que estas relaciones de género y este proceso de emergencia del género que recoge Salvatore Cucciari a partir del planteamiento de la revolución de género, pues se inserta en un proceso histórico que en ese texto se llama la revolución tribal, y que significa un cambio fundamental en la estructura y en la organización de las sociedades humanas.
Bueno, no sé si quieran comentar, preguntar, discutir la presentación. Sí, de hecho hay algunas preguntas que hicieron hace ya un ratito. Las Sí, voy a leer en orden de aparición. sí. Y la primera es de Gloria Cruz, que nos comenta: buenas tardes, doctor, gracias por la conferencia. Le pregunto, ¿cuáles son los 5 sexos biológicos documentados? Esa es la pregunta. Sí, bueno, esta Marta Lamas habla de hombres, de mujeres, de hermafroditas masculinos, de hermafroditas femeninos y de hermafroditas neutros. A partir simplemente de esta división de gónadas sexuales internos y externos. Ok. Y la siguiente pregunta es de Angélica Lucía y gracias por la conferencia. Comenta: ante la falta de preguntas de investigación derivadas de la postura teórica y de la falta de perspectiva de género en los estudios arqueológicos en México, ¿qué tendría que cambiar o incluirse para que se analice? ¿Hay hallazgos de los distintos géneros en las sociedades del pasado de Latinoamérica? Esa es el par de preguntas. Pues primero, como vimos, pues que se inserta una discusión más amplia en el proceso de formación de los nuevos arqueólogos. Ujú. Y pues cuesta mucho imponer estos contenidos en la nueva currícula de las, pues, de las escuelas. Digamos que faltaría en primer lugar eso, insertar estos contenidos de discusión en la currícula universitaria para que pues, los nuevos arqueólogos se formen en esta discusión en torno al género y lo problematicen. Digamos que hay distintos trabajos de distintos tipos en la antropología y en la arqueología sobre sexualidad, pero pues digamos que no se han hecho a la luz de estas discusiones que yo he comentado y que se han desarrollado en Europa. Por supuesto, hay estudios sobre la sexualidad en sociedades prehispánicas, sobre todo se centran las más importantes en torno a la sexualidad entre los mexicas, en torno a la sexualidad en los mayas, la institucionalización de los deberes y los labores de unas y otras, y pues lo hacen pues esencialmente a partir de las fuentes históricas del siglo XVI, pero así trabajos concretos de arqueología, pues sin duda si uno le busca puede encontrar, pero hay muy pocos trabajos. Claro. Y bueno, continuando, porque se nos juntaron aquí los mensajes, Ángel López comenta: buenas tardes, profesor, muchas gracias por la conferencia. Es muy enriquecedora la revisión que hace sobre estos autores y autoras que han cuestionado últimamente las cuestiones del género, en especial dentro del marco de la arqueología, nos comenta este Ángel desde la ENA. Y Ridel tiene una pregunta aquí sumamente interesante. Muchas gracias, profesor. ¿Existen discusiones también desde la arqueología feminista sobre las sociedades tribales? Entendiéndose, son dos corrientes diferentes, una arqueología feminista y la otra arqueología de género. Uh-huh. Sí, desde las dos corrientes hay trabajos, y sobre todo, insisto, en España. En España hay muchos estudios concretos sobre distintas sociedades y los procesos de reflexión y de cambio histórico. Ok, muy bien. Pues creo que aquí en el chat son todas. No sé si alguien quiera encender su micrófono, comentar algo, preguntar, pues comentar, no sé, debatir, vaya, lo que quieran. Pues damos unos segundos a que tomen valor, vaya, a ver si alguien se anima. Y pues, bueno, yo de mi parte, muchísimas gracias, profesor. Muy buena la conversación. Muchísimos datos interesantes. Y Ridel alzó la mano. Adelante, Ridel. ¿Quieres encender tu micrófono? Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me encuentro particularmente en Honduras
pero también tengo una formación de España y concuerdo mucho con usted en diversas autoras y creo que tal vez usted nos podría profundizar un poco sobre los desafíos en materia de divulgación, también el cuidado que debemos de tener en materia de género. Yo hacía una pregunta precisamente porque uno de los espacios, y usted ya lo mencionaba, que nos desafían mucho son los museos, sobre todo en América Latina, ¿no? Donde muchos de los artefactos pues tienen ya ese sesgo androcéntrico. ¿Qué, qué sugerencias da a los estudiantes con respecto a cómo mantener ese cuidado tanto en exposiciones, en museos, pero también en temas de divulgación con las comunidades con las que nos debemos o incluso en investigaciones en cuanto a publicaciones? Creo yo que es un tema bastante delicado que a veces pues lo tomamos a la ligera, pero ese cambio, ¿no? De decir, pues, y ya lo mencionó usted con Angels, que hablan sobre el hombre, ¿no? Y el hombre, y decimos, la antropología es el estudio del hombre. Es una palabra que para nosotros al principio no toma relevancia, pero luego vemos la profundidad, ¿no? De esto. Entonces, sí, como esas sugerencias con respecto a cómo nosotros debemos de actuar también en temas de divulgación con respecto al género. Gracias, profesor. Un saludo. Gracias, un saludo también. Mira, sin duda es problemática la situación de la divulgación y el problema es que no va a cambiar en la medida en que no cambie la formación de los estudiantes. Y entonces, pues, los estudiantes se enfrentan ante la dificultad de, pues, de tener acceso a estos temas en las currículas universitarias. Como decía hace un momento, pues las españolas, arqueólogas españolas, han documentado las dificultades que han tenido para introducir estas temáticas pues, durante 20 años. Ahora ya la situación ha cambiado. Pero aquí en México, digamos que pues es problemática, por decirlo menos. Y entonces, ¿qué queda si en términos institucionales pues no ofrecen las universidades, las carreras, estos contenidos? Pues lo que queda es, primero, que haya un compromiso de los estudiantes con su propia formación y de que la medida de que no hagan ese compromiso con su propia formación, no van a buscar otras temáticas, no van a buscar otros autores, no van a buscar otras formas de acceso a la arqueología y por lo tanto no van a buscar otras formas de divulgación de su trabajo. Entonces, pues, digamos que ante la dificultad que representa institucionalmente que se accedan a estos contenidos, pues pasa la responsabilidad de los estudiantes. Yo espero que los estudiantes asuman esa responsabilidad con su propia formación y busquen pues, los textos, busquen a las personas que pudieran apoyarlas en su proceso de formación. Creo que ahora tienen la posibilidad que antes no teníamos. Ahora tienen la posibilidad del Internet, tienen la posibilidad de buscar infinidad de textos, infinidad de propuestas que están en Internet y que se pueden descargar. Y inclusive, pues, se tiene la posibilidad de, pues, tratar de establecer contactos, enlaces, para que, pues, ocurran estos procesos de conferencias, para que pues, se incorporen estos contenidos, aunque sea de manera extracurricular, a su propio proceso de formación. Pero insisto, pues tiene que haber que los estudiantes se comprometan con eso. Y es algo que yo insisto mucho en mis clases. Tienen los estudiantes que reconocer desafortunadamente las limitaciones institucionales y que ellos para solventarlas tienen que comprometerse en su propia formación. Yo hago, en el caso de mi propio trabajo, pues un esfuerzo por introducir estos temas en las clases que yo imparto. Lo imparto, introduzco un curso de teoría arqueológica
y en un curso de teorías antropológicas. A veces lo hago en un curso de geografía de lecturas, pero la idea es que pues estos temas se vayan incorporando por lo menos paulatinamente, pero que si los estudiantes no lo ven y les interesa, pues que lo busquen, lo pidan, para que podamos pasar a una práctica profesional que permita llegar a la difusión. Y me parece que eso, lo que estoy diciendo, plantea un problema porque está diciendo que hoy, en términos de difusión, va a estar muy complicado que se cambie. Solamente se podría cambiar hasta que los estudiantes en su proceso de formación se formen en estos temas y puedan actuar profesionalmente con nuevas propuestas y nuevos enfoques. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, creo que si alguien más quiere levantar la mano, abrir su micrófono, comentar algo, demos otros segunditos. Y bueno, en lo que damos los agradecimientos finales, muchísimas gracias, doctor. Estuvo espléndido. Si alguien tiene alguna duda o bibliografía o algo así, bueno, nos pueden escribir al seminario y le escribimos de vuelta al doctor José Alfredo. Y pues muchísimas gracias, doctor, una vez más, y gracias a todos ustedes por una vez más acompañarnos. Una disculpa de parte del doctor Rodrigo, anda en un diplomado, entonces también por eso no pudo asistir, pero pues aquí estamos una vez más. Muy buena ponencia, comenta Rocío. Igual Ridel comenta excelente conferencia y le manda muchos saludos a la distancia. Y pues bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos y damos por terminada esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias.